y los órganos que participan, las células que participan en el proceso de la fecundación. Y la fecundación tiene fases. Primero la fase de la denudación, segunda fase reconocimiento y adhesión, tercera penetración, cuarta fusión, quinta bloqueo de la poliespermia, formación de los pronúcleos y la quinixis. O sea, todas estas fases se van a llevar a cabo en este proceso de la fecundación. Pero para que esta se lleve a cabo, y habíamos dicho que el aparato sexual masculino y femenino tenían que tener un funcionamiento totalmente perfecto para que se logre este hecho, tanto anatómicamente como hormonalmente, y la función perfecta que pueda tener en haber desarrollado un espermatozoide y que llegue a formarse perfectamente bien y que va a ser valorado a través del espermatograma, que asumo ya lo han leído, ya lo han investigado, cuáles son los valores normales, etcétera, etcétera, porque sí les voy a preguntar en el examen. Y entonces, este espermatozoide que ha sido preparado aquí va primero a una parte de este proceso que es la maduración, desarrollarse dentro del tracto sexual masculino. Maduración que se va a producir fundamentalmente a nivel del epidídimo. Eso se los he preguntado en el examen chiquitito y muchos han puesto verdadero y es falso. ¿Por qué? Porque es falso, porque a través de estos conductos iniciales de los tubos rectos, la red de testis, allí no hay ningún tipo de maduración de los espermatozoides. Lo único que está sucediendo allí es un pasaje a través de estos conductos, ni siquiera inherente a él porque no tiene ninguna capacidad de movilidad, sino simplemente es un pasaje de estar arrastrado por las secreciones que producen las células de Sarcoma. Es en el epidídimo que el espermatozoide adquiere la madurez, y eso es muy importante porque justamente ya en este lugar habíamos dicho que el espermatozoide hace toda la preparación física para adquirir la movilidad que es absolutamente necesaria cuando sea depositada en la vagina de la mujer, porque aún hasta ese depósito ni siquiera es inherente en él su movilidad, sino se hace a través de las contracciones firmes y muy buenas que tiene la musculatura del conducto deferente para lograr este propósito. Entonces, finalmente tenemos a los espermatozoides depositados a nivel de la vagina. Si ustedes han leído ya lo que es el espermatograma y cómo se valora, una de las primeras valoraciones es el tiempo en el cual se produce la coagulación después de que se ha producido la expulsión, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Hasta 30 minutos. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. ¡Wow! No. A ver, ¿quién ha leído el espermatograma? Sí, Juliana, 30 minutos. ¿Cuál es el pH del semen? 7.4. O sea, es Básico. ácido. ¿Cuál es el pH de la vagina? Ácido. Ácido, ¿verdad? ¿Cuántos millones de espermatozoides son depositados por mililitro o milímetro cúbico? ¿Cuál es el contenido del número de espermatozoides en este contenido? ¿Ah? ¿Cuánto? Niños, lean. Yo no los jalo, ¿eh? Ahorita se van a jalar si no leen. Tienen que leer. Son millones, 3,5 millones por mililitro cúbico de semen. Y cuando este semen es eliminado dentro de la vagina de la mujer, que estamos considerando este pH, y nosotros hacemos la valoración del espermatograma en el laboratorio. En la muestra la tomamos en el laboratorio, le damos un frasco al paciente, señor, vaya al baño. En algunos laboratorios especializados inclusive se les pone películas pornográficas para que se estimulen y puedan tener la muestra, porque la muestra la tenemos que tener ya apenas sea expulsada, porque empezamos a valorar este. Y esto es muy importante porque este proceso de la coagulación que se producen entre los 3 y los 5 minutos después de que se ha producido el depósito, después de que se ha producido la eyaculación, lo que va a hacer es formar un revestimiento de un coágulo en toda la parte periférica que contrarreste el pH alcalino de la vagina. Y en ese momento habrá millones de espermatozoides que van a morir porque el pH ácido está matando y está controlándose, está haciéndose de que esto no
no dañe. Y en el centro de ese coágulo que se ha formado en la vagina, las células de los espermatozoides se mantendrán perfectos dentro de él, pero como que están coagulados dentro de este cubo de coágulo que se forma dentro de la vagina de la mujer. Y después de un tiempo, que ustedes me van a investigar qué tiempo, ese coágulo se vuelve a licuar. Y ahí han diezmado millones de espermatozoides, que estos que han quedado bien después de que se licúa, o sea, se vuelve agua nuevamente ese coágulo, los espermatozoides se desplazan para ingresar por el cuello del útero. Y son tiempos, porque la variación de ese tiempo dentro de lo anormal van a evitar que los espermatozoides puedan sobrevivir y puede ser un signo de infertilidad. O sea, la valoración la hacemos incluso este periodo de tiempo, valoramos para que esto se pueda decir si ese semen, ese protograma está bien o no está bien para poder permitir la fecundación. Y el aparato sexual femenino tiene que igualmente mantener una integridad perfecta de la anatomía de él, con la viabilidad de los conductos que están tanto dentro del útero como también a través de la trompa. Habíamos dicho que incluso podría haber obstrucciones debido a infecciones que previamente la mujer tuvo y que tiene que observarse y tratar de corregirse para que se pueda producir la fecundación. Entonces, tanto funcional, hormonalmente, todo esto tiene que estar perfecto. El ciclo hormonal tiene que estar tan bien con la producción de las hormonas que habíamos visto que tiene una influencia importante en las células y en las estructuras diana de esta producción de las hormonas producidas por el ovario para provocar transformaciones a nivel de ese útero que tiene que prepararse para la anidación, es decir, que tiene que prepararse para recepcionar a este huevo que se ha podido formar luego de la fecundación. Entonces tenemos todo perfecto, todo está bien, todo está excelente, no hay ningún problema para que este suceso se produzca y tenemos el tracto genital femenino completamente normal y saludable para este proceso. Llega el punto de la ovulación, donde habíamos dicho que 14 días antes de la siguiente menstruación se iba a producir esa ovulación, donde la trompa uterina envuelve perfectamente en la vámpula y con las fimbrias aquel lugar donde se va a producir la ovulación para atrapar al óvulo y no permitir que pueda caer en la cavidad vaginal, sino que quede atrapado en la luz del trompa uterino. Esto es tan interesante, que les comentaba ayer a sus compañeros, que en algunas situaciones anormales a veces hay la necesidad de poder retirar un ovario de este lado. Y de este lado, aquí está perfectamente normal la trompa uterina, y de este lado pudo haberse realizado un embarazo ectópico, es decir, que haya habido un desarrollo del producto de estas células que se van a formar después de la fecundación y que rompan la estructura de esta trompa. Y al romperla, ya definitivamente esta trompa ya no es competente para que pueda pasar ni nada por el estilo, porque se tiene que hacer una resección de la trompa para poder salvar muchas veces la vida de la mujer. Como ustedes han visto en las láminas, hay una gran red vascular que envuelve a las trompas, y si esa se rompe van a provocar una hemorragia interna que si no se detecta rápidamente la mujer puede morir. Pero lo que sucede es que de pronto dice, bueno señora, lamentablemente usted ya no va a poder tener hijos porque tiene una trompa de un lado y un ovario del otro lado, y que se supone que están fijos por los mesos de ambos lados estas estructuras. Sin embargo, vemos a mujeres que se embarazan y que la trompa que estuvo bien se da como una vuelta para este lado, buscando a ese folículo que está a punto de estallar para poder atrapar ese folículo. O sea, es inexplicable lo que pueda suceder, porque solo podríamos entender que esto ha sucedido para que un ovario que está provocando una ovulación en un lado y que tiene una trompa del otro lado pueda desarrollarse luego una gestación. La naturaleza es increíblemente sabia, noble, el de arriba es tan noble que puede llegar a producirse embarazos aun cuando increíblemente no pueda suceder. Entonces, sin embargo, tenemos que entender que dentro de la normalidad todo este órgano tiene que estar perfecto para lograr este propósito. Como habíamos explicado la semana pasada, la ovulación, que es absolutamente necesaria para que esto se lleve a cabo, estaba influenciada por esta elevación brusca de la LH que provocaba todas las transformaciones enzimáticas que rompan las paredes de este folículo para permitir la expulsión
de este óvulo rodeado de la zona pelúcida y las células peliculares. Repito nuevamente, 14 días antes del siguiente ciclo menstrual. El ovocito desarrolla, produce en su madurez a lo largo de estos tiempos de la primera fase del ciclo menstrual, la producción desarrolla y produce glucoproteínas que las va expulsando por fuera de la membrana citoplasmática del ovocito, rodeándose de todo este contenido externamente. Y esto es lo que constituye lo que es la zona pelúcida, que está formada por glicoproteínas, que son dos ramas largas, continuas, que son la ZP2 y la ZP3, y que no están libres, sino que están enganchadas para hacer como dos barreras o dos hilos de glucoproteínas por la ZP1. Y esta composición de estas glucoproteínas es lo que constituye esta zona pelúcida, que es muy importante en el proceso de la fecundación y rodea completamente a todo el ovocito, pero por fuera. Es como una coraza que se pone el espermatozoide, pero una coraza suave, una coraza penetrable hasta un momento dado de la fecundación. Y es la ZP3 la que justamente tiene la capacidad de poder, está constituida, estas proteínas feromónicas de atracción cuando se encuentre con el espermatozoide directamente, cuando éste haya llegado a la parte externa de esta zona pelúcida, para permitir decir, este sí puede penetrar y este no. O sea, las proteínas ubicadas a ese nivel son las que se van a atraer feromónicamente con los espermatozoides que han llegado hasta ese punto. Y entonces, habíamos estudiado el espermatozoide que tenía en ese acrosoma, como habíamos visto que se formaba esta vesícula, por fuera del núcleo del espermatozoide, donde iban a desarrollarse una serie de enzimas que eran absolutamente eran importantes, que normalmente se van a presentar para una fecundación normal. Y estas enzimas, que son muchas dentro de los mamíferos, pero que nosotros los humanos están fundamentalmente involucradas en la presencia de la crucina, la disulfatasa, la esterasa, la beta-galactosidasa, la hialuronidasa y la proaprosina. Y estas serán las enzimas que van a actuar en ese proceso de la fecundación. Primera fase de la fecundación, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera fase? Pues fíjense les he mostrado ahí en la primera lámina. ¿Cuál era? ¿Cuál era la primera fase? Denudación. ¿Y en qué consiste la fase de la denudación? La denudación consiste en que estos espermatozoides, ya el ovocito ha sido expulsado de la ovulación y las fibras de la trompa han envuelto el ovario y han atrapado a este ovocito que ha sido expulsado hacia el exterior y que ha llegado a la luz de este tubo de la trompa uterina. En el tercio, si dividimos a la trompa en 3 tercios, justamente esto ha sucedido en el tercio externo de la trompa, que es el lugar donde se produce la fecundación. Entonces, aquellos espermatozoides que han sido depositados en la vagina y que habíamos visto que muchos han muerto, muchísimos, y en este pasaje, desde el momento en que llega el espermatozoide a la vagina hasta que éste llegue hacia la trompa uterina para poder fecundar ese ovocito, tiene un proceso diferente que se denomina capacitación. Mientras estuvo dentro del tubo, dentro del epidídimo fundamentalmente, el espermatozoide va recepcionando. Recuerden que es una célula que está solitita moviéndose allí. Que no, ahí en la luz de este tubo, de estos tubos, no existen capilares que estén bañando de sangre a estas células para obviamente darles oxigenación y nutrición. ¿De dónde se nutren? ¿De dónde se toma la oxigenación? Justamente son de aquellas células que están aportando o que está pasando el oxígeno hacia estos conductos para que puedan estas células ser viables. Entonces es como que se bañasen permanentemente en el epidídimo de una sustancia de glucoproteínas, de carnitina, etcétera, que las van bañando para nutrirlas. Y que las hacen pesadas definitivamente cuando llegan a la vagina, o sea, no les dan una movilidad, no les permiten tener una movilidad. Y es en el tracto genital femenino, cuando ya aquellos que han sobrevivido de este pH, esta pelea de pHs y que han sido letales para muchísimos, entonces ese espermatozoide ya tiene que limpiarse de todas estas
esta flema que le haya podido cubrir y que no le está permitiendo moverse perfectamente, se va limpiando, se va retirando todos esos componentes con los cuales estuvo cubierto para que sea más viable, para que tenga mayor movilidad. E incluso le denominamos a una fase cuando ya llega alrededor de este folículo que está, del ovocito rodeado de estas células foliculares, ya le hablamos de un término sumado a esta capacitación de hiperactivación. ¿Qué significa eso? Que ya el espermatozoide está pilas, está preparadísimo para poder tener ya la capacidad siguiente a aquellos que han podido llegar, a aquellos millones que habíamos dicho, de los millones. Cuando llegan alrededor del ovocito son cientos. Miren, de millones se tiene que asegurar para que haya una fecundación ya solo con cientos, un número de cientos de espermatozoides, o sea, casi nada. Y en este pasaje que ha atravesado la luz de la cavidad del útero, las trompas igual siguen desapareciendo, muriendo, y ya solo cientos son los que van a llegar a rodear a este folículo que ha sido depositado a nivel de la trompa uterina en el tercio externo. Entonces, esta situación importante va a permitir que se inicie la primera fase de la fecundación, que es la denudación. Y para ello, el espermatozoide que aloja en su cromosoma, en su acrosoma, esta enzima, inicialmente elimina hialuronidasa. La hialuronidasa eliminada va a romper las uniones celulares de estas células foliculares que están constituidas fundamentalmente por ácido hialurónico. La enzima degrada y se va abriendo camino, separando las células que estuvieron unidas para llegar a aproximarse a la parte externa de la zona pelúcida. Entonces, la primera fase de la fecundación es la denudación, con la participación de la hialuronidasa para degradar el ácido hialurónico y permitir llegar hasta la periferia de la zona pelúcida. Segunda fase de la fecundación, ¿cuál es? Reconocimiento y adhesión. Reconocimiento y adhesión. Entonces llegan aquí y aquí sucede algo interesante que se llama la reacción acrosómica. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? Cuando yo les expliqué la semana pasada, hice énfasis en algo muy importante de cómo se formaba esta vesícula del acrosoma, ¿verdad? Les dije, esta vesícula tiene una membrana externa que va a estar fusionada a la membrana citoplasmática de la espermática en ese momento. Y una membrana interna que va a estar adherida a la membrana nuclear de ese espermatozoide. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, lo que va a suceder en la reacción acrosómica es que la membrana citoplasmática que está externamente se fusione con la membrana externa de esta vesícula del acrosoma y se aperturen poros de continuidad entre lo exterior y la cavidad interna del acrosoma para permitir la salida de las enzimas que van a, en una forma importante, poder tener una relación, no solo las enzimas, sino proteínas, que permitan un reconocimiento en decir, somos de la misma especie. Este ovocito es humano y este espermatozoide es humano. O sea, hay un reconocimiento feromónico elaborado, formado, producido por el acoplamiento de proteínas feromónicas, moleculares feromónicas entre las mismas especies. Se reconocen. Y en ese momento se produce la fusión perfecta hacia esta membrana, es decir, sí es humano y sí puede permitirse el ingreso. Y sucede la tercera fase, que es la penetración. Y la penetración consiste en el pasaje del espermatozoide a través de la zona pelúcida. O sea, el pasar aquí. Miren, si ven ustedes aquí, hemos dicho que el acrosoma, cuando envuelve el capuchón, solo llega hasta la parte ecuatorial de la cabeza del espermatozoide, o sea, hasta acá, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que bien, está rompiéndose todo esto, e incluso aquí ya han desaparecido, ya no existe la membrana citoplasmática, ni tampoco la membrana externa, y ya se puede solamente evidenciar al recubrimiento de la membrana interna de la vesícula que está adherida a la membrana nuclear. Y aquí funciona una enzima importante, dentro de otras, la más importante, la acrosina. La acrosina va a permitir la penetración del espermatozoide a través de la zona pelúcida.
va llegando aquí, hasta que finalmente llega a atravesarla. Y de estos cientos de espermatozoides que están alrededor, definitivamente solo uno es el que va a poder ingresar. ¿Quién decide el ingreso del espermatozoide dentro del interior del citoplasma del ovocito? El ovocito. O sea, la capacidad de esta célula tiene tal nivel de selección para decir este es el perfecto y este es el que debe ingresar. Porque muchos de ellos, incluso, aquí estamos dibujando que solo es uno el que ha ingresado, pero muchos de ellos, en toda la circunferencia del ovocito, han penetrado también la zona pelúcida. Pero solo uno es el que va a poder, le va al ovocito le va a permitir que pueda ingresar dentro del citoplasma de la célula. ¿Está claro? Entonces, cuando se aproxima, ha logrado pasar y se aproxima el espermatozoide ya a la membrana citoplasmática del ovocito, en la siguiente fase. ¿Cuál es? Fusión. La fusión. Y la fusión se hace uniendo desde la zona ecuatorial, donde todavía se mantiene la membrana citoplasmática del espermatozoide, se fusiona con la membrana citoplasmática del ovocito. Se fusionan ambos y al permitirse esta fusión va a permitir el ingreso de este espermatozoide dentro del citoplasma de la célula. Pero antes de que esto suceda, va a haber una acción importante que se llama, una de las fases que se llama Bloqueo de poliespermia. bloqueo de la poliespermia. ¿Qué significa bloqueo de la poliespermia? Significa que no va a permitirse el ingreso de otros espermatozoides dentro del citoplasma de esa célula. Que solo uno normalmente es el que va a ingresar y que va a permitir el desarrollo de él. ¿Y qué sucede? ¿Qué acciones van a suceder aquí para que se evite que otro espermatozoide pueda ingresar dentro del citoplasma? Dentro de esta célula existen elementos importantes como es el calcio, y empieza a incrementarse el calcio allí, que parece que estuviera en algún ladito rezagado, se incrementa, y esto va a hacer que en toda la periferia del ovocito, en toda la circunferencia, recuerden que esto es como una pelotita, se puedan liberar unos gránulos corticales que se encuentran allí. Estos gránulos corticales salen en todas las superficies. Recuerden que los espermatozoides no están en una sola posición, he dicho que es la pelotita, y que por todo lado están los espermatozoides, y que muchos de ellos incluso han podido penetrar la zona pelúcida. Entonces es en toda la circunferencia. Y en ese momento que el ovocito ha permitido que uno meta un poquitín de su cabecita dentro del citoplasma, es que se lleva a cabo este hecho de que se liberan inmediatamente, en fracciones de segundos. En el otro lado, desde el otro lado, por aquí ingresó, pero desde este otro lado, en una secuencia increíble, se liberan gránulos en toda la circunferencia. Entonces, ¿qué hacen estos gránulos corticales al ser liberados? Modifican la estructura de la zona pelúcida, que recuerden que estaba formada por glucoproteínas, pero era como una gelatina que la enzima podía degradarla y pasarla suavemente a través de ella. Entonces, ¿qué sucede allí? Estos gránulos alteran la conformación de estas glicoproteínas, haciéndolas sólidas dentro del contexto que podríamos denominar. Es como, yo siempre hago esta similitud para que puedan entender mejor. Ustedes conocen el yeso. ¿Conocen el yeso? El yeso es un polvo blanco, ¿verdad? Cuando el yeso es un polvo y le echamos agua, especialmente podemos manipular ese yeso. Los albañiles lo suelen hacer. Aquí en Arequipa casi no se usa el yeso para las construcciones, pero en otras ciudades, por ejemplo, porque el yeso mantiene el calor en el ambiente. Se hace que sea caliente, en cambio el cemento pues es frío. Pero en zonas donde hace mucho frío, lo que se usa es el yeso, porque mantiene mayor calor en el ambiente. Entonces, hay un tiempo que es manipulable el yeso y se puede hacer, igual como con el cemento, de extender, de poner sobre la pared. Pero luego que pasa un tiempo, el yeso se vuelve duro. O sea, si el albañil no sabe manejar esto y se hace vencer con el tiempo y no prepara grandes cantidades, prepara lo que él en el tiempo que pueda solidificarse hace esto. Entonces, el yeso se pone duro. Exactamente igual sucede con la zona pelúcida. Cuando se ha liberado estas vesículas corticales externamente, altera la composición de esta zona pelúcida y se convierte en una estructura firme y dura que atrapa a los espermatozoides que estuvieron allí. Y además sucede algo interesante, que esta
alteración de la configuración de esta zona pelúcida jala, retrae, como que se va para afuera esta zona pelúcida, dejando un espacio incluso entre la zona pelúcida y la membrana citoplasmática. O sea, esa alteración que sucede aquí tiene un propósito importante. Primero, de atrapar, que nadie ingrese, y aquellos que estuvieran a punto de entrar, al ser jalados por esta estructura que se ha vuelto firme, ya no pueden ni siquiera poder penetrar. Y de esa manera se evita que un ovocito pueda ser fecundado por más de un espermatozoide normalmente. Luego, que ya todo está perfecto, quien ya se metió, algunos libros y algunos autores va a permitir visualizar esta imagen que está ingresando incluso el espermatozoide con su cola, con todo lo que le permitió vivir, pero después no sirve para nada porque definitivamente otros autores dicen que solo cuando se produce la fusión y se apertura un poro para que atraviese la cabeza del espermatozoide, solo ingresa el núcleo del espermatozoide, más nada. Bueno, ingrese el núcleo, ingrese con su cola y todo lo demás, definitivamente ese ovocito no utiliza ni una sola mitocondria de ese espermatozoide, porque todo el aporte que van a tener las células hijas en las divisiones siguientes van a ser dadas por ese ovocito para la conformación de las siguientes células. O sea, solo se acepta al núcleo de ese espermatozoide cuando llega a ingresar. Si pudieran ser gentiles de cerrar esa cortina, por favor. Entonces, lo que expliqué aquí, ¿qué hechos van a suceder? Miren. Ingresó, aquí está ingresando, miren, aquí están las vesículas corticales. Los gránulos corticales que van a ser liberados, y en ese momento que son liberados, se altera la conformación de la zona pelúcida progresivamente, bueno, no progresivamente porque esto es simultáneo en toda la parte periférica para evitar que otros espermatozoides puedan ingresar. Y cuando se produce este ingreso, ya la célula del ovocito secundario ya había iniciado su segunda fase meiótica, ¿verdad? Cuando ingresa, se culmina la segunda división meiótica y un cuerpo polar, el segundo cuerpo polar va a ser liberado y expulsado externamente porque no tiene ninguna importancia. Y es el ovocito con su núcleo que va a recepcionar a este espermatozoide que está en la cromatina y los cromosomas totalmente compactos, apretujados, pero luego empiezan a inflarse, los cromosomas adquieren su tamaño normal para que permita el apareamiento con los cromosomas que se encuentran a nivel del núcleo del ovocito. Siguiente fase. Formación de los pronúcleos. Se forman los pronúcleos. Este ya está formado perfectamente bien, manteniendo 23 cromosomas, y como dije, empiezan a crecer, y luego sigue Anfimixis. singamia y anfimixis. ¿Qué es singamia? ¿Qué es singamia? Biología celular. ¿No? ¿No se acuerdan qué es singamia? Es la pérdida de las membranas nucleares. Se pierden las membranas nucleares, los cromosomas se aparean, se produce ya el apareamiento, y luego empieza la metafase de la primera división mitótica a partir de esta conformación de los 46 cromosomas. Y esa metafase se llama anfimixis. ¿Se acuerdan, verdad? Pero miren que les voy a preguntar un montón de preguntas de biología celular, en el examen. Van a haber montones de preguntas de biología celular, montones de preguntas de anatomía, montones de preguntas de histología. ¿No histología? No. Claro que sí, la parte funcional, cuando la doctora Adita o la doctora Katy les ha explicado sobre la fisiología del aparato sexual masculino y femenino, yo les he hecho un recuerdo en las 2 primeras clases de todo lo que han aprendido, ¿no? Y de esa manera se concluyen las fases de la fecundación. Esas son las fases de la fecundación que nos van a llevar a cabo a la formación de una sola célula llamada huevo o cigoto, que a partir de la conformación de estos 46 cromosomas es que van a empezar a suceder las siguientes divisiones celulares, todas mitóticas, para conformar lo que somos
el ser humano que somos o los seres vivos que van a llegar a desarrollar después de una fecundación. ¿Está claro? ¿Se han cansado? ¿Sí? Entonces voy a llamar a Lista para que se relaje.